adquiere de manera formal en la escuela, teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano, entre las que tenemos las cognitivas, artísticas, afectivas, emocionales, espirituales, religiosas, políticas, poéticas, filosóficas, entre otras más. Aprovecho la oportunidad para animarlos a que sigan participando de esta conferencia y el día de mañana también. Así como también para recordarles que el link para el registro de asistencia se compartirá por el chat a partir de las 10 horas 30 minutos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Javier Collado Ruano, quien abordará el tema Filosofía de la Educación Transdisciplinar, Ciencia, Innovación y Tecnología. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, España, con una especialización en Relaciones Internacionales y Arqueología por la Universidad de Palermo, Italia. Es máster en Formación Docente por la Universidad de Sevilla, España. Es doctor PhD en Difusión del Conocimiento por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y doctor PhD en Filosofía por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente se desempeña como profesor de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación UNAE, Ecuador. Es director de Innovación Educativa de la UNAE y también es responsable de la Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Regenerativo de la UNAE e IKEA. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias. También damos las gracias a la UNACH, a la Universidad Nacional del Chimborazo, y la bienvenida a todos los estudiantes y todos los seguidores que nos están viendo en estos momentos. Muchísimas gracias por la organización de este evento tan importante que pretende traer cuestionamientos y reflexiones críticas profundas sobre la filosofía de la educación y en qué momento tan importante como este que estamos viviendo de transformación de las aulas a la virtualidad, ¿no? Muchas gracias, Alex. Perfecto, doctor. Bueno, iniciemos con la conferencia. Estupendo. Bueno, les voy a compartir pantalla entonces. Una pequeña presentación para poder tener un hilo argumentativo con el cual ir precisamente reflexionando críticamente sobre lo que estamos hablando. No sé si ahora me ven la pantalla. Sí, doctor, perfecto. Bueno, pues el título es Filosofía de la Educación Transdisciplinar, Ciencia, Innovación y Tecnología, y vamos a ver qué significa estas dimensiones aplicadas al mundo de la formación docente, que es en el cual nos desempeñamos más, ¿no? Y primeramente, pues siempre me gusta comenzar con unas preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución epistemológica de la ciencia? ¿Cómo ha ido evolucionando la ciencia? ¿Qué significa eso de hablar de filosofía de la educación transdisciplinar? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y ontológicos que deben orientar la formación de los docentes en el siglo XXI? ¿Qué influencia tiene la situación ecológica o socioecológica de nuestro planeta Tierra? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la salud del planeta? ¿Y qué implicaciones tiene un poco lo que se habla ahora desde hace unos meses de guerra fría entre Estados Unidos y China por la hegemonía geopolítica, con el 5G, con la realidad virtual, con todo esto, para controlar pues, los flujos económicos y financieros a nivel planetario, ¿no? Esa guerra. Entonces, un poco hoy vamos a reflexionar sobre todo esto y nos vamos a dar cuenta, como decía Paulo Freire, de que tenemos que hacer una lectura del mundo para ser críticos y para tener una formación como docentes, para tener un rol transformador, ¿no? Pues vamos a comenzar con las primeras preguntas, que es la de la evolución de la ciencia, ¿no? La evolución histórica. La ciencia pues surge allá por el siglo XVII y hasta el siglo XIX se fundamentó en la idea de separación entre el sujeto y el objeto, que lo vamos a explicar después. Y para eso estableció tres postulados. El primero es la existencia de leyes universales de carácter matemático. El segundo es la identificación de estas leyes a través de experimentos científicos, es decir, todo aquello que se puede experimentar y se puede replicar en otro laboratorio es ciencia, aquello que no se puede experimentar pues ya no sigue el método científico que se establece.
Por lo tanto, estamos hablando del tercer postulado, que es la reproductibilidad de esos datos experimentales, ¿no? Entonces, lo que ocurrió aquí es que las matemáticas se constituyeron como una especie de lenguaje, como una especie de herramienta, un medio para poder llegar al conocimiento verdadero, que es lo que la corriente del positivismo creó en aquella época y ha traído muchos avances para la humanidad, ¿no? Avances en medicina, en tecnología, en educación, en economía, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió con esta evolución histórica de la ciencia es que todas aquellas dimensiones, como las artes, como las emociones, como la espiritualidad, como los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, dado que no se pueden experimentar, no se pueden medir, no se pueden cuantificar, no se pueden conmensurar, pues quedaron excluidos de la ciencia. Cuando ustedes hablan con su pareja y le dicen, oye, pues te quiero mucho, y te responden, ¿cuánto me quieres? Uno no le dice a su pareja, pues te quiero una tonelada, o te quiero un kilo, o te quiero un kilómetro, porque el amor no se puede cuantificar, las emociones, el odio, la tristeza, la nostalgia, no se puede cuantificar. Tampoco se puede cuantificar la espiritualidad. No tenemos una aplicación en nuestro teléfono que nos diga, justo cuando entramos a esta conferencia, nos diga, bueno, hoy te sientes 8 espiritual, 9 amor, 3 de rabia. No existen esos porcentajes o esas medidas, ¿no? Y en el caso de que existiese, como algunos parámetros con las artes, cuando escuchamos una canción o cuando vemos una pintura, pues son conceptos más que subjetivos, no son objetivizables en ese sentido. Entonces, la ciencia históricamente dejó de lado aquellas dimensiones humanas que nos son muy importantes para nuestra formación, como las artes, la espiritualidad y las emociones, o los saberes ancestrales de los indígenas, de un lado. Entonces, los marginó históricamente porque su método científico no podía experimentarlos ni cuantificarlos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí llegamos a un cuestionamiento filosófico de la ciencia, y es donde emergen y aparecen las ciencias de la complejidad, que es lo que se llama. Mientras que el pensamiento que se deriva de la mecánica clásica, de la física clásica, de la física newtoniana, pues dio lugar a una forma de pensar causa-consecuencia, porque la energía y la materia se comportan en el nivel físico de una determinada forma. Aquellas personas que no estaban de acuerdo con el método científico, porque tenía muchas carencias, como las que acabo de explicar, que no pueden medir ni conmensurar pues, cierto tipo de dimensiones que son fundamentales, crearon lo que se llama ciencias de la complejidad, y esta creación fue poco a poco, de manera paulatina, y fue en función de los descubrimientos, especialmente de la física cuántica y del universo, ¿no? Entonces, los fundamentos de la física cuántica son los que dan lugar a los postulados epistemológicos de las ciencias de la complejidad y rompen con esa visión unidimensional donde solo existe un nivel de realidad que está caracterizado por la continuidad, por la causalidad local o por el determinismo. Entonces, la complejidad de la ciencia se caracteriza por un diálogo entre disciplinas científicas con otros saberes que no son académicos, como es la espiritualidad. Por ejemplo, los indígenas de aquí de la Amazonía de Ecuador nos hablan que las plantas medicinales, como la ayahuasca, como el cannabis, como el San Pedro, pues son espíritus que cuando tú los tomas en una buena dosis, pues te pueden guiar a vislumbrar, y es lo que Vivero de Castro nos habla de la cuarta persona. Por ejemplo, yo en lenguaje, en literatura, somos la primera persona. Nosotros es la primera persona del plural. Tú o vosotros sois la segunda persona del singular del plural, y él, ella o ellos es la tercera persona. Pero la cuarta persona es cuando uno toma esas plantas medicinales y puede autoobservarse a sí mismo con sus errores y demás. Y esto viene siendo algo bastante transhistórico, porque lo vienen haciendo los griegos, por ejemplo, con los oráculos, lo vienen haciendo en Egipto, en Mesopotamia. Hay vestigios también de acá, por supuesto, en la Amazonía, que se vienen implementando pues esta serie de prácticas. Por ejemplo, aquí en la sierra, en Cuenca, tenemos los vestigios arqueológicos de Ingapirca, y ahí tenemos la planta de Floripondio. Entonces ellos tomaban esto para enajenarse y poder filosofar, para poder entender mejor la metaestructura del universo, la estructura ontológica de la realidad. Entonces, cuando hablamos de ciencias de la complejidad, estamos haciendo un enlace, un diálogo entre aquellos conocimientos que sí se pueden medir y sí se pueden conmensurar, es decir, conocimientos más estrictamente ligados al método científico histórico,
con aquellas dimensiones que no se pueden medir. Vamos a ir avanzando un poquito sobre eso. Por ejemplo, les hablo de la relación entre el sujeto con el objeto y cómo la ciencia convencional ha dividido, ha cosificado y ha objetivizado los vínculos multidimensionales e interdependientes que existen en los procesos de coevolución intersistémica que nos rodean. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, en el lado izquierdo encontramos la realidad ontológica, es decir, la estructura que nosotros conocemos a nivel cósmico, a nivel ecológico, biológico y químico. Aquí tenemos los niveles de realidad en los que se estructura la materia, tanto viva como no viva. Empezamos con un universo que está estructurado en supercúmulos, en cúmulos de galaxias, en galaxias, sistemas solares, en planetas. Y una vez que ya estamos en el planeta Tierra, a nivel ecológico, pues tenemos la organización de la materia y de la energía a través de biosferas, de biomas, de ecosistemas, de comunidades, de población y de organismos. Cuando ya hablamos de organismos, de individuos, como puede ser una persona o un animal o una planta, ya encontramos sistemas orgánicos, los órganos, los tejidos, las células y los orgánites, ¿no? Entonces tenemos a nivel, cuando llegamos ahí ya estamos cayendo en el nivel de la física cuántica y nos vamos al nivel de átomos, ¿no? Que es el de la física cuántica. Antes de eso nos encontramos las moléculas y las macromoléculas y debajo de los átomos tenemos las partículas subatómicas. Todo eso es lo que la ciencia, lo que el ser humano ha llegado a averiguar después de siglos y siglos de exploración de los niveles de realidad, ¿no? Entonces, la realidad epistemológica es cómo nosotros, el sujeto, el creador, el investigador, llega a esos niveles de conocimiento. Pues históricamente ha sido gracias a las artes, a las culturas, a la ciencia, a las religiones, al chamanismo o a las espiritualidades, porque ellos hacen de puente como tercero incluido entre nosotros, el sujeto observador, y la estructura ontológica de la realidad. Y aquí me gustaría citar una frase de Stephen Hawking, que es este señor astrofísico que ustedes conocen, que iba en silla de ruedas, y él nos decía que nosotros los científicos siempre cometemos el error, o metafóricamente él nos hablaba de que somos como un pez que está dentro de una pecera y que escribe teorías sobre lo que sucede fuera de la pecera. Es decir, como ustedes saben, en la pecera existe un cristal, un vidrio, que distorsiona la realidad de lo que está afuera. A nosotros nos pasa un poco igual, porque estamos en un eje de enunciación, que es el sistema Tierra, y no sabemos muy bien cómo las leyes de la física operan en el universo. Pero a pesar de eso, pues estamos avanzando los conocimientos. Desde un punto de vista religioso, desde un diálogo interreligioso que aborda los niveles ontológicos de la naturaleza y el cosmos, aquí les traigo un breve resumen de algunos estudios de Smith 2013 que nos hablan de niveles de la realidad en las religiones más practicadas a día de hoy, como el hinduismo, el budismo, la religión china, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y como ustedes pueden ver, aquí se establecen diferentes niveles de realidad ontológica. La que más conocemos, pues, es la de la cristianidad, pues, que nos habla de la naturaleza, de ángeles y demonios, de un Dios catafísico y apocalíptico, ¿no? Y si es que nos vamos al nivel de espiritualidad interna, encontramos el cuerpo, la psicosis, el alma y el espíritu. Entonces, lo mismo ocurre con las diferentes religiones que le han dado diferentes nombres al estudio de la energía y de la materia física que existe. Entonces, existe un diálogo muy importante donde todas las religiones hablan prácticamente lo mismo, simplemente que les dan conceptos y nombres diferentes a las diferentes manifestaciones de la energía. Y eso es lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de transdisciplinariedad y de filosofía. ¿Cómo podemos, desde la filosofía de la educación transdisciplinar, formar a docentes para el siglo XXI? Pues teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de la energía. Entonces aquí existe un diálogo entre la pedagogía de la complejidad y la educación transdisciplinar. Como ustedes saben, un poco la pedagogía son métodos de enseñanza, es la teoría, mientras que la educación es la práctica. Entonces, mientras que uno teoriza la práctica, el otro practica la teoría. Mientras que uno realiza la reflexión filosófica, el otro realiza la praxis didáctica dentro del aula. El desarrollo del pensamiento crítico va con una experimentación contextual para ver si esas ideas y esos conceptos aterrizan. De la emancipación intelectual se llega a la transformación socioambiental y de un pensamiento más abstracto y más creativo se llega a un trabajo manual, artístico, psicosomático, ¿no? Entonces, al final, en el medio, lo que nos encontramos es un sentir, pensar y actuar
que coincide con los postulados de la neurociencia, que nos dice que el ser humano necesita emocionarse para poder aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formación transdisciplinar, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes dimensiones de la formación humana y en cada una de ellas existen diferentes trayectos para poder llegar. Una de ellas es la autoformación, cómo yo mismo lo hago, la heteroformación, cómo lo hago en contacto con otras personas, la ecoformación en la naturaleza y la ontoformación en el universo, ¿no? Entonces, cada una de ellas requiere un nivel de lógica diferente. En la primera es la lógica unitaria, cuando hablamos de una formación ontológica en correspondencia con la materia y la energía del universo, es algo unitario. Cuando hablamos de una autoformación, hablamos de la lógica del tercero incluido, que acabo de explicar, entre el sujeto y la estructura de la realidad, pues las artes, la cultura, la religión y la ciencia actúan como vehículo que nos permite entender y descifrar qué es lo que nos rodea. Tenemos la lógica binaria o clásica cuando hablamos de heteroformación. Un ejemplo que a mí me gusta poner es que aquellas personas que son del Barcelona pues no pueden ser del Real Madrid, con lo cual eres una cosa o eres la otra, cuando en realidad la manifestación de la energía nos dice que puede ser onda y partícula cuando eres un quantum al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero en este nivel opera esta lógica. Y la lógica simbiótica en el término de la ecoformación. ¿Por qué? Porque la simbiosis significa la cooperación entre los diferentes animales y especies, ¿no? Entonces, cuando hablamos de superar falacias cognitivas, es muy importante que entendamos que históricamente la ciencia salió con la industria, con la economía y con la tecnología para hacernos creer de que el progreso se mide a través de un crecimiento económico exponencial. Pero nos tenemos que dar cuenta de que la economía es en realidad un subsistema del sistema Tierra. Es decir, el sistema Tierra actúa como un todo, como hemos visto, en nivel ecológico, a través de ecosistemas, de un bioma, de una biosfera. Entonces son ecosistemas que se interconectan entre ellos y entre ellos se autorregeneran. Pero lo que hace la economía capitalista, actual, más feroz, más depredadora, es ir a la naturaleza, asesinarla, cortar árboles, por ejemplo, para fabricar materia prima que son necesarias para hacer mesas, para hacer camas, para hacer otro tipo de hojas, para las libretas, los cuadernos, ¿no? Entonces, históricamente, cuando esto se ha llevado al extremo, hemos caído en la cuenta de que estamos explotando los recursos naturales de las futuras generaciones y que ellos van a sufrir escasez crónica de recursos naturales. Y aquí llegamos a una conclusión muy, muy importante, y es que si la economía es un subsistema del sistema Tierra, realmente es una falacia cognitiva pensar que la economía puede crecer hasta el infinito, porque en el sistema Tierra no existe ninguna especie animal o insectos o de plantas o de hongos que crezcan hasta el infinito. O sea, los animales, las plantas, incluso los árboles más grandes, crecen y hasta un cierto crecimiento, después se produce un desarrollo. Yo no conozco a ningún perro, a ningún gato, a ningún pez que crezca hasta el infinito, un perro que mida 80 metros o 100 y luego vaya midiendo más. No es cierto, la naturaleza es sabia y nos está diciendo que hay que crecer hasta cierto punto y después desarrollarse. Y eso es una de las cosas que tendríamos que hacer en términos económicos, un decrecimiento, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de formación de profesores y de profesoras en el siglo XXI, el currículum escolar es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a revalorizar y a reintroducir aquellas prácticas y aquellas dimensiones que no son medibles, que no son cuantificables, y a introducir los problemas reales de la vida real. Recuerdo que los grandes filósofos como Sócrates les encantaba filosofar en la puerta de los mercados y les encantaba debatir sobre política, sobre economía y otras esferas, y nosotros realmente hemos caído en la adoctrinación, en la escolarización que le llaman, y parece que el conocimiento solamente es válido cuando opera entre cuatro paredes en el salón del aula, sin salir fuera de ellas, sin problematizar sobre el mundo que nos rodea. Entonces, en cuanto a currículum, pues tenemos que un poco hacer un currículum transdisciplinar, salir del aula y traer los problemas y crear un diálogo entre conocimientos académicos con conocimientos no académicos. ¿Por qué? Porque realmente estamos en un cambio global del antropoceno. Como ustedes pueden ver en esa imagen, existen muchas dimensiones. La primera es la pérdida de la biodiversidad,
el ciclo del nitrógeno, el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas ya las estamos vivenciando y hay muchos informes de expertos, de grupos de expertos que han tardado años en recolectar esa información, como por ejemplo es el Club de Roma con los informes de límites del crecimiento ya desde los años 70, han pasado 50 años y parece que los políticos siguen haciendo oídos sordos, las grandes empresas transnacionales también, y prácticamente estamos destruyendo nuestro planeta. Y para que ustedes hagan una idea, cada vez que se extingue una especie animal o de planta o de cualquier otro reino biológico, lo que ocurre es que estamos extinguiendo formas de vida que han tardado millones y millones y millones de años en coevolucionar. Y esas formas de vida no van a volver a darse hasta dentro de millones de años. Entonces es una pérdida trascendental. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de cambio climático, imagínense que ustedes ahora que están en su casa, cierran las puertas, cierran las ventanas y le prenden fuego pues a una silla que tengan por ahí. Entonces es realmente aterrador porque el sistema Tierra con la atmósfera actúa como un sistema autopoyéctico, de acuerdo a Maturana y Varela, y es como si le prendiésemos fuego a nuestra propia habitación, a nuestro propio cuarto. Pues evidentemente vamos a morir inhalando CO2, metano, y vamos a morir, vamos a tener consecuencias muy graves. Pues lo mismo le estamos haciendo al planeta Tierra desde un punto de vista metafórico, ¿no? Algunas recomendaciones que yo les doy con esa visión futurista para aquellas personas que recién se están formando como docentes para que hagan una transformación. Lo primero es tener conciencia del momento en el que estamos y tener un liderazgo socioeducativo, es decir, ser docentes, change makers, que significa hacedores de cambios en español, que es como una transformación social, que no se conformen con las estructuras y con las dinámicas que nos toca vivir, sino que se enfoquen en crear un mundo mejor, en que revaloricen las emociones, las artes y la espiritualidad, porque precisamente antes de empezar a hablar, incluso los primeros homínidos o los primeros más antiguos Homo sapiens, desde que salieron 200.000 años atrás de África hasta que pues un poco migraron por todas partes del mundo, ellos han hecho pinturas en cavernas antes incluso de aprender a hablar. Entonces, las artes y la espiritualidad que ha estado siempre presente en muchas culturas y civilizaciones, es muy importante que aprendamos a desarrollarla. Y cuando hablo de espiritualidad me refiero a una meditación interna, a una introspección, a un autoconocimiento libre de dogmas religiosos. Y existen muchos estudios que hablan de cultura de paz, incluso la propia UNESCO creó una década de educación para la cultura de paz, precisamente para entrenar las mentes de las personas, para que no sean bélicas, para que no sean conflictivas, para que no hagan guerras. Pues esto es muy importante, ¿no? Poder trabajar esas 13 grandes dimensiones. Otra que yo creo que en la vida cotidiana en el futuro se va a implementar en los próximos años, y ustedes lo van a ver, de hecho ya se están anunciando las Oculus de Facebook, que es a través de inteligencia artificial, de realidad virtual. Todo eso va a aterrizar en nuestra sociedad, ya está aterrizando de hecho, y muchas otras formas de inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando en nuestro celular, en nuestra computadora, casi sin darnos cuenta. Una muy buena forma de llegar, yo por ejemplo hablo con mis estudiantes y les pregunto, ¿cuántos libros se leen ustedes en un año? Y algunos me dicen, uno y no me lo termino de leer. Y cuando yo les pregunto, ¿y cuántas películas o cuántos videojuegos ustedes juegan al cabo de un año? Me dicen, cientos. Entonces, un poco nosotros tenemos que apropiarnos de las nuevas audiovisuales, de los TICs que tenemos para poder llegar más y mejor a un aprendizaje significativo. Ahora los artículos científicos prácticamente no los lee casi nadie en comparación con las aplicaciones que se utilizan en nuestros dispositivos móviles y con las películas que se ven. Entonces, un poco se trata de que nosotros como educadores también nos hagamos un poco periodistas o un poco divulgadores de científicos a través de las nuevas tecnologías. Esto implica pues, un proceso de investigación, desarrollo e innovación, donde se creen puentes entre el sector público y privado, implica tecnologías innovadoras que sean ecosostenibles, implica una inestabilidad política y crisis energética que estamos viviendo, porque, bueno, pues vemos la gran corrupción que existe y entonces tenemos que pensar soluciones a pesar de esos problemas políticos y a pesar de esa crisis energética que estamos viviendo, que seguimos utilizando recursos como el gas, como el petróleo,
como el carbón, cuando realmente tienen una gran contaminación de CO2 y de metano a la atmósfera, y nosotros podríamos utilizar pues energía eólica o solar que es totalmente o mucho más limpia, por lo menos, ¿no? Y por supuesto el nuevo liderazgo geopolítico de China que va a traer pues un cambio de eje de enunciación a nivel planetario. Entonces yo les pregunto si están listos para convertirse en mundólogos y en mundólogas. Este es un término que creó el poeta argentino Ernesto Sábato para referirse a que el mundo no necesita de economistas ni de políticos que nos digan cómo tenemos que vivir y qué es mejor para las sociedades, sino que el mundo necesita de personas que piensen sobre el mundo, y eso daría lugar a una nueva profesión, que es la de mundólogos. Y yo creo que los educadores estamos muy cerca de la mundología porque necesitamos transformar el mundo que nos rodea, ¿no? Un poco esas son mis reflexiones en los 30 minutos que he podido hablar, como me habían dicho los compañeros de la UNACH, y ahora pues evidentemente estoy más que abierto a preguntas para que podamos conversar y filosofar un poco sobre lo que les he traído. Si es que entienden todos, si es que no entienden, por favor, con mucho gusto escucho sus... Bueno, doctor, muchas gracias por esta disertación, pues es la, digamos, la emergencia latente que tenemos hoy en la actualidad, que como tiempos complejos, tiempos impredecibles, aparecen con el pasar del, digamos, del tiempo mismo, ¿no? Es algo, digamos, que no podemos entenderlo aún, como es el desarrollo desmedido que se está teniendo y en sí muchas dificultades en la parte ética, en la parte económica, en la parte sociológica, pues no entendemos, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿cómo hacer o cómo educar a los futuros pedagogos para que se comprometan a un desarrollo sostenible, para que transmitan o para que compartan en las escuelas ese proceso de desarrollo sostenible que tanto nos hace falta? Aquí yo creo que son dos cosas. La primera, cómo educarles. Yo creo que, como hemos mostrado antes, existen 4 dimensiones. Una es la autoformación, nosotros nos autoeducamos. Tenemos la heteroformación, nos educamos en conjunto con otras personas. Tenemos la ecoformación, nos educamos en relación con la naturaleza, y nos educamos ontoformación en relación con el propio cosmos, con las energías. Creo que hay 4 dimensiones. Y nosotros como profesores y profesoras tenemos que tener en cuenta esas dimensiones y esos trayectos, porque nos va a traer un gran avance. Realmente las respuestas a los problemas de uno mismo los tiene uno mismo. Y nosotros desde la filosofía de la educación lo que podemos hacer es enseñar a formular las preguntas que nos permitan entender otros horizontes. Y cuando uno tiene diferentes posibilidades para poder elegir, se siente más libre y toma decisiones de una forma mucho más correcta, más crítica, más empática con otras personas y con el propio medio ambiente. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues yo creo que ahora ya está surgiendo toda una corriente de pensamiento muy crítica a ese término que fue creado pues en el informe Brundtland en 1987, que se basa en la definición de desarrollo que dio el Banco Mundial unos años antes. Pero esa forma de desarrollo raramente tiene en cuenta el desarrollo que hacen otros pueblos, como por ejemplo los bantúes africanos o los pueblos acá con el Summa Causai, con la filosofía ecuatoriana, fuera de esa propaganda ideológica que algunos partidos políticos apropiaron, sino al Summa Causai como cosmovisión indígena que tiene miles de años, milenaria, y que además la comparten otros pueblos, el buen vivir, como es pues, los mapuches en Chile, están en Chiapas, están en la zona sur de Colombia, están en Paraguay, están en Bolivia, ¿no? Entonces, toda esa filosofía de estar en una relación armónica con la naturaleza, lo que nos habla realmente es de una regeneración, de cómo aprender a darle más a la naturaleza, de cómo crear negocios y emprendimientos económicos que permitan ganarte la vida al mismo tiempo que tú regeneras la salud del planeta en vez de destruirla. Entonces aquí hay una definición que es la siguiente. Mientras que el desarrollo sostenible se enfoca en minimizar el impacto negativo de los seres humanos en el planeta, que es muy importante, y por eso nos hablan de reutilizar, de reusar, de reciclar, que es fundamental.
El desarrollo regenerativo se enfoca en maximizar el impacto positivo del ser humano, es decir, en reforestar, en recrear, en restaurar. Y eso es algo que dice también, que si no recuerdo mal, el artículo 72 de la Constitución de Ecuador, que es restaurar. Restaurar es muy difícil porque significa volver a un punto, es como cuando restauramos nuestra computadora, es volver a dejar la computadora igual que estaba hace un año, por ejemplo. Pero en la naturaleza los ecosistemas son dinámicos y es muy difícil restaurar porque no vas a volver al punto inicial. Entonces se habla más de regeneración. Entonces yo creo que ese punto también es importante que tengamos en cuenta, no son excluyentes el desarrollo sostenible con el regenerativo, porque uno se enfoca en contaminar menos y en usar menos, y el otro se enfoca en darle más a la naturaleza, en restaurarla, en darle más naturaleza a la naturaleza, en plantar más. Y yo creo que esta crisis que estamos viviendo ahora, que en realidad es una crisis multidimensional y civilizatoria, como nos dice Edgar Morin, porque no solamente es económica o social, pues tenemos la oportunidad de repensar. Y sobre todo yo hago un llamado a los colegas que nos están viendo, porque todo parece apuntar que en las próximas décadas, en los próximos años, vamos a tener una escasez crónica de recursos naturales muy grave, muy acuciante, y como ya se está viendo en otros países, los mismos pobladores de esos países, me invento, voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor, entre el Cajas, por ejemplo, ustedes saben que está entre dos grandes ciudades como Cuenca y Guayaquil, y tiene muchos recursos, sobre todo de agua dulce y demás, pues va a haber una especie de guerras y de conflictos graves entre esas dos poblaciones para hacerse con los recursos naturales. Pues eso está sucediendo a nivel planetario entre diferentes países y también dentro de los países. Pues, ¿cómo vamos a preparar desde la educación, desde la filosofía de la educación transdisciplinar, a las futuras generaciones para que puedan encontrar soluciones creativas y alternativas al conflicto, a la guerra, a la imposición, para apropiarse de los recursos? Porque si yo me apropio de los recursos, vos, Alex, te quedas sin recursos y tú no te puedes desarrollar, pero yo me hiperdesarrollo. Y eso es un poco lo que viene pasando históricamente, de hecho, entre los países que se les llama más ricos y los países que se les llama más pobres. Unos han utilizado muchos más recursos y otros muchos menos, ¿no? Un claro ejemplo es Corea del Sur, en comparación con otros países. Como ustedes saben, hubo una guerra civil que dividió al país en dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur. Uno le apoyaron los comunistas, Corea del Norte, a los capitalistas del sur, que les apoyó Estados Unidos, se hiperdesarrollaron y tienen un gran nivel de desarrollo. Pero ese modelo no puede universalizarse porque existen estudios que demuestran que si muchas personas siguiesen el modelo de vida, de consumo de materia y de energía que hacen en Corea del Sur, necesitaríamos 4 planetas como el nuestro. Es decir, si todo el planeta, toda la ciudadanía siguiese el modelo de desarrollo de Corea del Sur, no tendríamos planetas para desarrollarnos. Pues eso quiere decir que estamos en un punto de inflexión en el cual debemos de pensar sobre qué formación estamos dando a la ciudadanía en relación con el desarrollo sostenible y regenerativo que tú me preguntabas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Justamente, pues, lo que hoy en día, digamos, en las facultades de educación y en todos los centros de formación pedagógica, más en todo, ¿no? Hablamos de, digamos, de este desarrollo sostenible y cuando hablamos de eso, pues algunas carreras o algunos aspectos dicen, no, es que yo no soy de ciencias experimentales o ciencias ambientales, ¿no? Entonces es como que nos hacemos un lado, pasamos la, digamos, ese deber que tenemos con la naturaleza, pasamos a las otras carreras. Y entonces lo que necesitamos, como usted bien manifiesta después, formarnos para buscar soluciones, para construir, para proponer proyectos de innovación. Y como futuros pedagogos, pues como sabemos, vamos a o van a trabajar en el Ministerio de Educación, que es algo, digamos, algo fascinante para empezar con este cambio. Eh, Tenemos una pregunta que nos dicen, ¿qué es la educación transdisciplinar y cómo influye a la adquisición de un conocimiento universal? Para mí, la educación transdisciplinar, como he explicado, es aquella que hace converger conocimientos académicos que se pueden experimentar con aquellas experiencias vivenciales que no se pueden cuantificar y que no se pueden medir, como por ejemplo son las artes, como por ejemplo la introspección, la meditación, o como por ejemplo son las emociones. Lo que nos dice la neurociencia es que nuestro cerebro necesita emocionarse para poder aprender. Entonces, una educación transdisciplinar es aquella que es psicosomática, entre cuerpo y mente. Entonces, tienen que utilizar didácticas alternativas,
porque todos sabemos que la escuela o la universidad básicamente lo que hace es sentar a las personas en una mesa, en un pupitre, y hacerles que sean pasivos, escuchando durante 8 o 6 horas una serie de contenidos. Entonces, si esa persona es pasiva, porque no está haciéndolo psicosomáticamente, solamente está utilizando su mente, pero no el cuerpo, entonces va a tener un aprendizaje mucho inferior. En cambio, si es que introducimos didácticas como puede ser el teatro, como puede ser salir fuera del aula, a un parque, a la naturaleza, como puede ser salir al patio, a hacer actividades físicas, donde trabajemos diferentes tipos de conocimientos, eso ya empieza a ser más transdisciplinar, ¿no? Entonces, transdisciplinar, por ejemplo, es la educación que nosotros podemos dar ahora en tiempos de virtualidad, de COVID-19. Había muchas personas que hablaban de que se está perdiendo un ciclo escolar porque no se están dando los contenidos curriculares que algunos expertos pues, dicen que se tienen que desarrollar y que yo coincido en parte con estos contenidos, pero creo que la oportunidad que tenemos ahora también nos debe de permitir tal vez experimentar otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, la cocina, cocinar. A todo el mundo nos gusta cocinar o debemos de aprender a cocinar para poder desarrollarnos como personas. En la cocina encontramos fuego, encontramos pues, que el agua hierve a 100 grados centígrados, ahí ya podemos hablar de conocimientos de física, de química, al mezclar una cosa con otra, pues se produce un proceso de entropía, ya no se puede volver a separar, entonces también tenemos procesos de negentropía, como por ejemplo si juntamos aceite de oliva con agua, ellos no se mezclan, es negentrópico, se repelen. Entonces tenemos también incluso electromagnetismo con algunos instrumentos que utilizamos dentro de la cocina. Entonces la ciencia puede aparecer como un elemento transversal que unido a otros conocimientos no científicos pueden darnos una experiencia transdisciplinar mucho más profunda que difícilmente vamos a olvidar. Pues para mí un poco eso es la educación transdisciplinar, es experimentar dimensiones y conocimientos múltiples que no solamente son aquellos académicos, sino también aquellos los no académicos. Entonces, por ejemplo, como explicaba antes, otra experiencia ya más adulta, no para niños, es cuando uno toma pues, plantas medicinales que pueden ser de muchos tipos, pueden ser medio alucinógenas o no. Plantas medicinales puede ser el orégano, puede ser la manzanilla cuando tienes dolor de estómago, puede ser la hoja de limón, pueden ser muchas otras, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace uno es aprender también sobre medicina y sobre las propiedades curativas que la comida tiene, y especialmente en este contexto donde uno va al supermercado y te encuentras, pues, la filosofía del marketing, como yo le llamo, una caja, un envoltorio muy bonito que te vende, pues, un deseo, una satisfacción, pero dentro el producto es bastante malo, es paupérrimo, utiliza transgénicos, utiliza muchos colorantes y conservantes y no es comida real, ¿no? Entonces, un poco a eso me refiero, a cómo crear una experiencia transdisciplinar a partir de sensaciones, a partir de experimentación psicosomática entre cuerpo y mente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Justamente, pues el sistema educativo se ha caracterizado por estandarizar, por pensar de que todos los seres humanos pues tienen que educarse de la misma manera, no depende de la región, no depende de, digamos, de la cultura que se viene, ¿no? Pero todos tienen que aprender de la misma manera. Es como si quisiéramos uniformar, poner uniformes de todos por igual. Entonces ese es pues el desafío de hoy en día de que las neurociencias cognitivas aplicadas a la educación nos han dado a entender de que no todos pues entendemos de la misma manera y por ende tratar de reorganizar esos contenidos curriculares, reorganizar la evaluación que es tan discutida hoy en día. Y justamente pues ayer ya se había hablado un poco de evaluación, ¿no? ¿Qué rol juega la evaluación dentro de los procesos educativos? Entonces, en base a eso nos hacen una pregunta el día de hoy. Nos dice, si el objetivo es reformular la educación, ¿cuál sería el rol de la evaluación dentro de esta educación? Muy buena pregunta. Yo creo que además todos coincidiremos en que la evaluación es un proceso traumático. Yo recuerdo cuando era estudiante que psicomatizaba, no dormía, no comía bien durante semanas enteras y además la evaluación es tan maquiavélica porque realmente te ponen 6, 8 exámenes la misma semana o en 10 días. Entonces realmente tienes que, te la juegas todo, te juegas todo un curso escolar en una semana o en 2 semanas máximo y prácticamente tienes varios exámenes incluso el mismo día y las personas pues realmente psicomatizan de una manera muy negativa
ese tipo de experiencias. Yo tengo una persona conocida, una prima, que era muy inteligente, pero cuando llegaba el periodo de exámenes no sabía controlar sus nervios, su ansiedad, y caía enferma, perdía 10 kilos, no dormía, era un zombie prácticamente. Entonces, la evaluación históricamente viene siendo eso, viene siendo una prueba bastante dura, ¿no? Y sigue siéndolo. Entonces, yo creo que la evaluación tiene que ser más creativa y tiene que ser más emocionalmente asequible. La evaluación tendría que ser un juego. Yo prácticamente en mi universidad con mis estudiantes les hago juegos. Por ejemplo, uno de ellos es que imaginen la creación de un videojuego. Entonces les doy unas pautas, unos elementos, unos escenarios que ellos tienen que crear y combinar y te crean un videojuego o la estructura, el argumento de un videojuego. Pues para ellos realmente ellos están jugando mientras yo les estoy evaluando. Ellos trabajan en equipo, trabajan por grupos para crear ese prototipo de videojuego, tienen que ser imaginativos, tienen que crear conocimientos transdisciplinares, donde tienen que converger pues, conocimientos académicos y no académicos, y tienen que hacer una serie de pautas y de requisitos que yo les solicito, pero básicamente cuando yo les veo hacer mis exámenes, están felices, están sonriendo y se están comportando como una actividad más, no como algo negativo que uno está psicomatizando negativamente. Otras actividades que yo pongo a mis estudiantes para evaluarles es escribir cuentos para niños, es lo mismo, igual necesitan creatividad, imaginación, saber escribir, lo hacen por tríos pedagógicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la evaluación tiene, sobre todo cuando hablamos de una educación transdisciplinar, que enfocarse en la adaptación de nuestros estudiantes y darles como un empujón para a ver hasta dónde llegas. Pues normalmente también nos encontramos el problema de que ellos han sido, digamos, entre comillas, contaminados mucho por el sistema escolar, el sistema de enseñanza, que es la enseñanza del sistema, de una manera muy memorística. Entonces, cuando yo les saco de esa memorización y no les doy un texto que tienen que aprenderse y vomitarlo en un examen, muchos estudiantes que son los más conductuales no saben cómo seguir, ¿no? Como que no les han enseñado a usar su creatividad. Entonces, esto también es un problema, pero es que la solución de los problemas que están ahí fuera en el mundo real necesita de creatividad, no necesita de memorización. Entonces, necesitamos precisamente crear un aprendizaje basado en problemas. Ese es un poco mi filosofía de trabajo cuando evaluamos. Les pongo un problema, otra forma, ya les estoy diciendo otras, pues me gusta ir cambiando y dando saltos. Yo les pongo en la disyuntiva de que nuestro planeta Tierra pues, se ha extinguido. Prácticamente ellos han sido seleccionados por ser un grupo de expertos y tienen que viajar a otro planeta que cumple condiciones climatológicas similares al planeta Tierra, y en ese viaje pues tarda 1000 años. Es decir, muy raramente, al menos que inventen una buena tecnología, ellos van a llegar a la otra civilización. Entonces, yo lo que les pongo es que ellos tienen que crear un nuevo ambiente educativo, cómo generar valores, cómo generar un sistema político, económico, social, etcétera, etcétera, dentro de esa nave espacial para que cuando llegue los sobrevivientes de la humanidad al otro planeta puedan reproducir a la humanidad en aquel planeta. Entonces, ese aprendizaje basado en problemas trascendentales, porque uno también les pide que lleven un objeto personal que ellos dejaron o que se quieren llevar como recuerdo del planeta Tierra, pues les pongo en el contexto de imaginarse que el planeta se extingue, como realmente puede llegar a pasar, y que ellos tienen que crear otra cosa. Entonces les pongo en situaciones creativas, que además son como juegos, porque tienen que buscar cuál es la solución más creativa y más eficiente, más efectiva, pero no es un examen de agobio personal, de nerviosismo, como les explicaba que, pues, que una de mis primas tenía, que perdía peso, no dormía y caía enferma prácticamente. Entonces yo creo que la evaluación tiene que ser enfocada en ese sentido. Si la enfocamos en aprendizaje basado en problemas, vamos a generar muchas mejorías. Otro, por ejemplo, y ya con este acabo, les pongo otro ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes, es hacerles asesores de la ministra de Educación actual. Todos se quejan de la educación, de que no pagan a los profesores, de que hay muchos problemas. Bueno, pues yo te doy el papel ahora en tu examen de que tú eres el asesor personal de la ministra de Educación. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos a planificar? Y además, si algunos se atreven a escribirla hasta por Twitter. Y imagínate que le hacen caso y eso nos sirve. Entonces, estamos haciendo una evaluación que realmente tiene sentido en la vida de las personas.
No es una evaluación memorística pura que te olvidas a las 2 o 3 días, sino que es una evaluación reflexiva, ¿no? Entre cuerpo y mente. Eso es lo que yo les pido. Muchísimas gracias, doctor. Y claro, justamente pues aquí en este contexto de la evaluación, vale tomar como referencia la teoría de Prigogine, de las teorías, digamos, estructuras disipativas, ¿no? De que toca alejarse de esa estabilidad que se tiene hacia un caos, ¿no? Experimentar nuevas formas de educar, como las que usted nos manifiesta, que mucha falta hace para estimular a ese estudiante, digamos, hasta que despierte esa emoción por aprender, por crear algo nuevo, por salir de esa zona de confort que más necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y por último, tenemos la pregunta, dice, ¿cuáles serían las estrategias para revalorizar el constructo emocional y axiológico en el proceso de relación entre familia e institución educativa? Es una gran pregunta, no existen fórmulas mágicas, pero uno puede ver, por ejemplo, eh, cómo se organizan los indígenas. Ustedes si han visitado la zona de la Amazonía, del Oriente, ellos hacen mingas de pensamiento. Entonces, en una plaza comunal, pues se reúnen pues, padres de familia y se reúnen pues, líderes comunales, políticos, y lo que hacen es debatir sobre los problemas del agua o de las lluvias o de otras cosas. Entonces, lo que se producen son encuentros en el cual pues, se revalorizan esos vínculos, ese eje que nos habla de esa pregunta emocional para poder establecer un vínculo más fuerte entre familia y docentes. Yo les ponía ahora un ejemplo de la cocina, por ejemplo, de aprender a cocinar, en el cual pues, los docentes podrían ser creativos, porque todo parece apuntar que el próximo ciclo también va a ser virtual. Entonces, yo les invitaría pues, que hagan este tipo de actividades entre familia y docentes, como puede ser la cocina, como puede ser limpiar la casa, hábitos, porque al final uno lo que está aprendiendo son valores, donde pues el hombre y la mujer tienen que hacer las mismas tareas del hogar, tienen que aprender a lavar, tienen que aprender a planchar, y yo creo que eso podría reforzar emocionalmente ese vínculo que tú me dices. Algo tan sencillo y tan fructífero como revalorizar la cotidianidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para ir cerrando, vamos a ponernos, dice, ¿cómo propondría el proceso ontológico dentro del contexto educativo sin ser invasivo? Alex, no te escuché. Bueno, creo que está entrecortado. A ver, lo repito. ¿Cómo propondría el proceso ontológico dentro del contexto educativo sin ser invasivo? Bueno, pues el mejor modelo y el que más me gusta es el de María Montessori, ¿no? Yo creo que ella nos habla de una educación cosmológica o cósmica, como ella le llama, en el cual pues uno le da la dimensión ontológica, los diferentes niveles de realidad en el cual estamos, desde el universo, con la macrofísica, el mesofísico, que es el mundo que podemos ver con nuestros ojos. Para ver lo macro necesitamos telescopios y para ver lo micro necesitamos microscopios. Entonces, esos son los 3 niveles y ahora podríamos crear un cuarto nivel que es el ciberespacio-tiempo, que es la virtualidad. Y para no ser agresivo, pues yo creo que, por ejemplo, con Montessori, pues, que tiene ya más de 100 años, se ha escrito y se ha dicho mucho al respecto porque utiliza una visión transdisciplinar, muy holística, en el cual pues, las matemáticas se fusionan con la astronomía, se fusionan con el lenguaje, con la pintura, con la arquitectura, con la educación física, con muchas otras ciencias como la biología y con muchos otros tipos de conocimientos espirituales. Yo creería que el método Montessori nos trae eh, muchas respuestas a este tipo de preguntas. Nos dice, por ejemplo, y Waldorf es otro que también pues, utiliza la antroposofía, y nos dicen, por ejemplo, que hay que poner espejos a la altura de los niños para que ellos desarrollen desde muy pequeños pues esa capacidad de autoexpresarse, esa naturalidad, que ellos, o sea, poner las cosas al nivel de los niños, utilizar diferentes tipos de metodologías, como por ejemplo que los niños creen sus propios juguetes, que puede ser con cartón, con piedras, con
con recursos que se encuentra uno, puede ser material reciclable, en vez de comprar juguetes muy caros en las tiendas, pues que ellos mismos los fabriquen. Entonces, ese tipo de cosas son las más psicosomáticas, las más trascendentales, que nos permiten un aprendizaje significativo para estructurar esos niveles ontológicos sin ser abrasivo, como nos dice esa pregunta. Yo creería que eso es bastante interesante. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por las interrogantes que nos plantea y también a seguir repensando el proceso educativo, ya que no es, digamos, un proceso terminado como siempre se ha creído, ¿no? Es, digamos, de presentar nuevas propuestas, de plantear nuevas rutas, rutas que quizás, como bien se manejan, ¿no? Se dice, pueden ser inciertas hasta cierto punto, pero si no arriesgamos hoy, ¿cuándo lo vamos a arriesgar? A veces simplemente nos conformamos con la crítica a otras personas y no damos paso a esas nuevas posibilidades de hacer educación, de hacer praxis pedagógica dentro de las instituciones de educación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado esta invitación a las primeras jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinar. Como reconocimiento le vamos a hacer la entrega del siguiente certificado. La Universidad Nacional de Chimborazo, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, confiere la presente certificación al PhD Javier Collado Ruano por haber participado en calidad de conferencista con el tema Filosofía de la Educación Transdisciplinar, Ciencia, Innovación y Tecnología en las primeras jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinar realizadas del 9 al 11 de septiembre de 2020 con una duración de 40 horas académicas. Riobamba, septiembre 2020. Para su constancia lo firma la PhD Amparo Cazorla, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, máster Alex Estrada, coordinador del evento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Alex. Un gusto poder participar. Espero que esta sea la primera de muchas intervenciones en el futuro, de muchas colaboraciones, y con mucho gusto, pues espero que les hayan servido, y con gusto, pues ojalá que salgamos pronto de esta crisis y podamos visitar físicamente a la UNACH para poder aprender también. A mí me gusta hacer una antropofagía cultural y traerme valores y visiones de las personas con las que interactúo. En el día de hoy yo he sido el protagonista, pero a mí me gusta también callarme, sentarme y escuchar lo que el público tiene que decir y escucharles, porque yo también aprendo y mucho, ¿no? Entonces, gracias, Alex. Ahora creo que entro como traductor con nuestro colega Dante Galefi, que viene de Brasil, ¿no? Sí, perfecto, doctor. A Gracias. continuación, pues tenemos la conferencia del doctor Dante Galefi desde Brasil y le acompaña justamente el doctor Javier Collado como traductor. El rol de moderador tendrá el doctor Alex Alves. Muy buenos días. O microfone, Dante. Ah, tá. Pronto. Vamos a hacer una presentación de Dante, de su trayectoria. Pode ser. Você que sabe. Vamos. Alex Alves, por favor. Muy buenos días, ¿cómo les van, compañeros? ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, lo escuchamos. Claro. Necesito del permiso para la cámara, por favor. Muy buenos días, señoras y señores. Un gusto saludarles. Venimos nomás con este segundo día de presentación de las jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinar del sexto Congreso de Educación, Calidad y Bienestar Vivir. Una vez más es un gusto saludarles. Yo me llamo Alexandro Barros, soy docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Ciencias Sociales y con formación en maestría en Arqueología por la Universidad de São Paulo. Justo en esta fecha es un gusto nomás saludar al doctor Dante Galefi de la Universidad
Federal de Bahia, mi conterráneo nomás. Entonces, una vez más, bom dia, Dr. Dante. Bom Prazer dia. ter você conosco na data de hoje. Também é uma felicidade ter um companheiro de país aqui na apresentação desse congresso. Então, aproveito nomás a oportunidade para saludar a todos, para saludar al doutor y dizer nomás la más cordial bienvenida. Bueno, entonces nomás haciendo la presentación, tenemos el doctor Dante Augusto Galeffi, ¿no? Que posee graduación en arquitectura por la Universidad Federal de Bahía. Tiene también una especialización frecuentada el curso de la Universidad de Roma de Restauro de Monumentos. Y hay mestrado en arquitectura y urbanismo también por la Universidad Federal de Bahía y un doctorado en educación por la misma universidad. Tiene 38 años nomás de la docencia universitaria, siendo 15 de ellos en la Universidad Católica y los demás en su universidad, que es profesor, ¿no? Y en este momento, perdón, el profesor Dante nomás se encuentra como el líder del grupo de pesquisas de epistemología del educar de educar y prácticas pedagógicas, o sea, en portugués, epistemología de educar y prácticas pedagógicas, que es un grupo certificado por la Universidad Federal de Bahía y también disponible en el portal. Nosotros tenemos un poco más de su formación en el portal de investigadores brasileños que se llama la plataforma Lattes. Aprovecho nomás la oportunidad, doctor, para dar una vez más la cordial bienvenida y también le agradecemos por la presencia. Sabemos de la complejidad del momento que estamos viviendo de pandemia, de comunicación, pero de verdad es un gusto que usted de verdad pueda ser parte de este evento. Bueno, nosotros ya sabemos un poco las reglas de nuestra actividad. El presentador nomás tiene 35 minutos para hacer su presentación, en cuanto nosotros también, luego de eso, tenemos la oportunidad de presentarle 2 preguntas. Bueno, ya a partir de eso, también ya le quiero dirigir la palabra al doctor con su exposición llamada La emergencia poliética planetaria de los desafíos de una educación transdisciplinaria para todos. Doctor Dante, un gusto. Cualquier duda, cualquier necesidad, estoy a la disposición, caso haya la necesidad de alguna comunicación, con gusto. Y una vez más, sea bienvenido y ahí está. Gracias. Gracias, Alex Alves. É um prazer estar aqui. Faço primeiro uma saudação desde Salvador, onde eu estou, que é a capital do estado da Bahia, no Brasil. E faço uma saudação aos organizadores, a vocês, ao Alex Estrada e aos outros organizadores, participando... Dante, vamos fazer uma pequena tradução para todo mundo entender, tá? Então, você vai ir falando y voy traduciendo. Entonces, Dante está dando las gracias a todos los organizadores del evento, especialmente a Alex Estrada, y está muy contento de poder participar desde Salvador. Então, eu também agradeço a você, Javier, pelo convite, né, pela confiança. Obrigado. E vou tratar desse tema. Eu gostaria que, Javier, você tem aquela imagem, as imagens, né? Você podia passar? Porque eu tenho um esquema que é esse aí. Eu vou desenvolver a minha fala a partir dessas imagens. Ele vai falar sua conferência a partir destas imagens. Ou seja, aqui está a síntese do que eu gostaria de provocar, de apresentar, de expor. É uma síntese de sua apresentação. Ou seja, a emergência poliética planetária, certo? Uma urgência poliética planetária. O que significa essa emergência poliética? Por que poliética? Porque não é apenas ética. O que significa poliética? Por que não é apenas ética? Porque temos que trabalhar com essa complexidade de níveis de realidade que nos constituem. Temos que trabalhar com essa complexidade de níveis de realidade que nos constituem. Então, nós temos 2 conceitos centrais aí. O conceito de multi-estabilidade ecológica e o conceito de multi-instabilidade ecológica. Então, temos 2 grandes conceitos. Um é o de multi-estabilidade ecológica e o outro é o de multi-inestabilidade. Então, a ideia da poliética compreende o nível ambiental, o ambiente, a sociedade, a subjetivação e o meio digital. Nós temos uma ética, ou precisamos de uma ética ambiental, ambiental corporal, é uma junção, porque
O nosso corpo é corpo-ambiente. Não vamos... La poliética se desarrolla en 4 grandes dimensiones, que es la ambiental, la societal, la subjetiva y el medio digital. Então, considerando que esses planos são uma coisa só, porque nós somos um ser complexo, portanto, feito de dobras e de interações com muitos sistemas vivos, e o nosso corpo... Somos un ser complejo con muchas desdoblaciones, con muchas relaciones y con muchas interacciones. E o nosso corpo, quer dizer, o nosso ser no mundo é um corpo ambiente. Nós somos contíguos ou estamos numa relação direta com o ambiente. Nosso corpo é ambiente. Y nuestro cuerpo está directamente relacionado con el ambiente, con la naturaleza. Então, não podemos deixar de lado essa implicação do ambiente com o nosso corpo. Y no se puede dejar de lado nuestra implicación del ambiente con nuestro cuerpo. Sem um ambiente vital, nós não subsistiríamos nem um instante. Sem o oxigênio, ninguém subsiste, nada existe. E sem os elementos essenciais do ambiente, pomos em risco a nossa vida. Então, hoje nós estamos vivendo uma multi-instabilidade ambiental. ¿Por qué? Sin el ambiente, sin el oxígeno, nada puede tener, no existe la vida. Necesitamos del ambiente para poder vivir y hoy día estamos viviendo una multi-inestabilidad de acuerdo a la complejidad y a los problemas actuales. Então, claro, hoje do ponto de vista ambiental, qual é a lógica que nós estamos vivenciando em relação ao ambiente? É muito simples, estamos destruindo o ambiente. O capitalismo mundial integrado tem nos proporcionado uma aceleração destrutiva do ambiente. Ora, hoy día estamos viviendo, por culpa de un capitalismo integral, una gran destrucción ambiental de múltiples formas. E é muito grave, porque as consequências disso são desastrosas e estão fora do controle. Porque a vida é muito sensível, a vida em Gaia, a vida no planeta Terra, é uma vida muito delicada, que requer uma série de equilibrações. Então, por exemplo, hoje falo do aquecimento global e existe uma série de debates em torno do aquecimento global. Os que não acreditam no aquecimento global, existem cientistas que estão mostrando o que significa o aquecimento global. Basta uma variação de poucos graus de temperatura para que a vida de muitos sistemas seja destruída. Entonces, Dante nos dice que existe, por ejemplo, el calentamiento global, donde el cambio de temperaturas pues, produce efectos dominó, cadenas de cambios en los ecosistemas, donde se pierde la diversidad y donde se destruyen los ecosistemas, y que todo esto viene originado como consecuencia de un sistema económico depredador y que estamos viviendo pues, una situación de extrema urgência e emergência planetária. Então, o ser humano tem agido, em geral, o ser humano que tem poder, de forma inconsciente. Porque considera a natureza como um objeto fora, o que é um absurdo, o que é algo que precisamos combater, precisamos afastar essa ideia de que a natureza está fora de nós. Nós somos natureza. Hacemos parte dela. Lo que ocurre es que el ser humano se ha olvidado de que nosotros formamos parte de la naturaleza, que la naturaleza no es algo que esté fuera de nosotros, y lo que ha ocurrido es que desde un punto de vista histórico se ha objetivizado a la naturaleza y se le ha tratado como un objeto. Por eso se produce una gran destrucción ambiental de nuestras actividades humanas al entorno, al ambiente en el cual estamos y dependemos de él para nuestra subsistencia.
Bom, fazendo agora uma ponte com a educação transdisciplinar. Qual é a importância de uma ética ambiental numa educação transdisciplinar? Né? Então, é uma questão. Como é que nós podemos pensar um desenvolvimento humano consistente sem um ambiente saudável? ¿Eh? Desde un punto de vista de la educación transdisciplinar, ¿cuáles son las connotaciones con el ambiente? ¿Cómo podemos pensar en un desarrollo humano si no tenemos un ambiente saludable? Então, temos graves problemas pela frente. Ou seja, a nossa civilização tem destruído as condições da vida no planeta, certo? E isso é Nuestra algo... civilización ha destruido las condiciones de vida de nuestro planeta y por eso tenemos grandes problemas para el futuro. Então, temos um problema de ética ambiental que não está posto, porque parece que a ética ou a relação que temos com o ambiente é uma relação diferente daquela que temos com os outros ou conosco mesmos. Quer dizer, há uma abstração, parece que o ambiente não nos importa, não somos corresponsáveis, ele não nos diz respeito, o que é uma falsidade, porque sem ele a vida humana, na sua complexidade, não floresce. Então, em primeiro lugar, nós temos um problema de ambiente e de corpo, e de corporalidade, dessa relação vital entre o ambiente e o nosso ser no mundo. Entonces tenemos un primer problema que es la de la conexión entre nuestro cuerpo y el ambiente. Y si no tenemos una ética ambiental que nos ayude a tener una responsabilidad correlacional con el ambiente, estamos destruyendo el escenario en el cual tenemos que desarrollarnos en nuestra plenitud como seres humanos. Entonces, para la formación transdisciplinar es muy importante introducir la ética ambiental. Además, porque o mundo da vida é um mundo de presenças espirituais que nós desconhecemos por ignorância, certo? O mundo da vida, todo ele, é feito de entidades inteligentes, sensíveis, complexas. Nós estamos aprendendo isso, uma nova chave, né? Estamos abrindo o nosso olhar para a alteridade da natureza na sua complexidade. E estamos nos dando conta de que, sem termos o cuidado efetivo pelo mundo da vida na sua abrangência, estamos fadados a uma autodestruição. Estamos, digamos assim, o nosso futuro fica completamente comprometido. Não temos muita certeza em relação a ele. Que legado ofereceremos às novas gerações, aos nossos filhos? É muito grave. ¿Qué vamos a ofrecer a nuestros hijos en el futuro si no tenemos en cuenta que estamos en una circunstancia, en un contexto histórico de crisis civilizatoria originada por el gran consumo de recursos naturales que los sistemas económicos, por falta de ética ambiental, vienen haciendo? Entonces, tenemos una gran responsabilidad como educadores para caminar hacia esa transdisciplinariedad y poder introducir las dimensiones poliéticas para enfrentar esos desafíos futuros que son inciertos. Então, seguindo nessa linha de pensamento, nós precisamos, sim, de uma abertura de aprendizagem para as diferentes entidades que compõem o sistema ecológico de Gaia. Porque uma árvore é um ser vivo. Não só uma árvore é um ser vivo. É um ser que deve ter uma complexidade que nós ignoramos por falta de conhecimento. Mas que hoje se abre um nível de conhecimento novo que nos permite compreender que um sistema de floresta é um sistema muito mais abrangente do que o nosso olhar simplista determina ou estabelece. Entonces, tenemos que tener una apertura epistemológica para poder enfrentar los desafíos futuros, que son muchos, y tenemos que aprender a reconocer la complejidad de todo fenómeno vivo, como puede ser un árbol,
un árbol aparentemente pues no solamente es un ser vivo, sino que además está conectado con todo el bosque, con toda la floresta, y se genera pues todo un ecosistema energético y material que ahora podemos, a través de las nuevas ciencias, reconocer, y todos esos aprendizajes podemos interiorizarlos, apropiárnoslos para poder hacer frente a los desafíos futuros. Então, isso aí faz parte do ambiente. Então, eu poderia me estender enormemente com exemplos, mostrando como nós estamos nos comportando de forma não ética em relação ao nosso corpo ambiente. Entonces, podríamos extendernos mucho respecto a la ética ambiental, cómo podríamos estar hablando durante horas, pero vamos a pasar a la siguiente dimensión. Então, é claro e evidente que estamos vivendo uma multi-instabilidade ambiental. Aqui no Brasil mesmo, é algo absurdo que está acontecendo com a floresta amazônica. Estamos destruindo de uma forma tão acelerada a floresta que é assustador. A quantidade de conhecimento que a floresta carrega está sendo incinerado, queimado. Né? Para o quê? Para você explorar o subterrâneo, os minérios. E como se os minérios fossem mais importantes do que a água. Como se a floresta não estivesse diretamente relacionada com a água que nós precisamos para a nossa subsistência. Entonces, él pone de ejemplo el caso tan grave que se está viviendo en Brasil, que se están pues, acabando con la Amazonía de Brasil para poder explotar la minería. Y él dice que en ese proceso de explotación de la minería no somos capaces de entender que los bosques que están arriba, que tienen agua, pues son tan importantes como la propia minería. Y estamos extinguiendo formas de conocimiento que están inherentes al propio bosque, a la Amazonía, solamente para explotar esa parte pequeña de minería. Bom, vamos agora à ética social. Vamos a la ética social. Ética social comum. Ou seja, nós somos seres sociais, é verdade. E o nosso nível de sociedade alcançou um plano de multi-instabilidade assustador. Nos países periféricos da economia mundial. O Brasil é um deles. Talvez o Equador também seja. Eu acho que sim. Toda a América Latina está nesse bojo, né, de estar sendo controlada por um imperialismo estranho. Então, nós temos problemas graves sociais. Entonces, existen muchos problemas sociales, no solamente en Brasil, sino que también en Ecuador, donde existe un imperialismo que controla las formas de actuar, las formas de relacionarse de la sociedad. Entonces, aquí ya estamos profundizando en la ética social, que es la otra dimensión. Então, nessa ética social, qual é o nosso comportamento em relação ao outro, a nós mesmos e aos outros? Entonces, en esa ética social, ¿cuál es nuestro comportamiento con nosotros mismos, con las otras personas y con la naturaleza, con el ambiente que nos rodea? É evidente que nós estamos vivendo um desequilíbrio profundo de inter-relações humanas. A intersubjetividade está em crise pela produção de ideologias que são ideologias estranhas àquilo que é próprio à vida humana. Ideologias que pregam a guerra, que pregam a destruição, que pregam a perseguição àqueles que são diferentes, que pregam tudo aquilo que é contra o espírito mais profundo de humanidade, que nos caracteriza como pertencentes à espécie Homo sapiens. Pelo menos estamos assim. En una crisis de intersubjetiva, de que los sujetos pues no logran conectarse porque surgen nuevas ideologías que son extrañas y que pues parece que apuntan a nuevas guerras geopolíticas de poder, también por recursos económicos, y que todos esos problemas sociales están haciendo que nuestras relaciones humanas se vean empeoradas y se pierda calidad de vida. Então, é claro e evidente que o mundo vive um grande desequilíbrio social. Existem ricos, e são muito poucos, e os pobres, ou aqueles medianos, como nós, que sobrevivemos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, mas que também estamos correndo riscos, em virtude das ideologias neofascistas, neonazistas, que estão
eclodindo, né, como alternativa de dominação das massas, mas também estamos vivenciando políticas de extermínio, aquilo que se chama de necropolítica, uma política de morte, né? Então, estamos vivendo um momento em que o soberano, ele tem o poder de matar e o poder de deixar vivo, ¿cierto? Entonces existe un gran desequilibrio entre ricos y pobres, hay muchas personas pobres y muy pocos ricos, y esa desestabilidad también se ve acompañada de un gran riesgo, que son los fascismos epistemológicos, los fascismos políticos, y lo que Dante dice como necropolítica, una política basada en la muerte, donde un dictador, una persona que es jefe de Estado, decide qué es lo que tiene que hacer la población y decide si vive o si muere. Isso não é uma metáfora. Nós estamos vivendo um momento em que alguns governantes praticam a necropolítica. Aqui no Brasil, isso é uma evidência, certo? E nos outros lugares também. Ou seja, Entonces, esa necropolítica no es una metáfora. En Brasil y en otros países existen políticos que deciden sobre la vida o la muerte de las personas, literalmente. Por exemplo, no Brasil, toda a população afrodescendente é uma população que sofre extremamente. Desde quando foram escravizados até hoje, eles são marginais, o que é uma coisa absurda de ver. Né? Existe racismo estrutural no Brasil, que é um país de população negra, de população afrodescendente. Então, está havendo um extermínio consentido, né, dos afrodescendentes que moram nas periferias, que são considerados aqueles que precisam ser eliminados. É uma coisa estranha o que acontece, né? Entonces ocurre que en Brasil los afrodescendientes, aquellas personas que fueron traídas de África por los portugueses y que Brasil se caracteriza precisamente por ser un país afro, pues están sufriendo mucho exterminio, especialmente las personas más desfavorecidas de la periferia, de las favelas, y se están llevando a cabo políticas de discriminación. Eso también pasa en Estados Unidos, que han matado a varios negros, ¿no? Assim como os povos originários, os chamados indígenas, estão sendo exterminados. Então, todos os acordos relativos à posse de terra, à delimitação de território, estão sendo colocados por água abaixo. E eles estão sendo exterminados. Também porque estão contraindo o Covid-19, o vírus. Eles são muito suscetíveis a contraírem o vírus. Então, está havendo um fenômeno de dizimação, de destruição de populações inteiras, como ocorreu no momento da chamada colonização, no momento da descoberta das Américas. Lo mismo ocurre con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, que están siendo pues asesinados no solamente por estas políticas, sino también por el propio virus del COVID-19, porque son poblaciones más vulnerables. Entonces están perdiendo todas estas dimensiones y esta sabiduría de los pueblos, y se está llegando a hablar incluso de una exterminación como la del periodo de la colonización. Se diz que em 100 anos, 90% da população ameríndia morreu de gripe, morreu do vírus trazido pelos europeus. Então, para dizer, a fragilidade dos povos originários em relação a essas doenças, né, digamos, trazidas pelo colonizador. Entonces, por ejemplo, se dice que en el periodo colonizador murió hasta el 90% de las poblaciones indígenas como consecuencia de la gripe y de otras enfermedades que fueron traídas por pueblos invasores. Então, algo semelhante está ocorrendo. Para falarmos de que estamos vivendo uma profunda crise social, de valores sociais. A ética social é uma ética que precisa ser vista com muita atenção. Porque, por exemplo, o Brasil é um país católico, certo? É um país que tem digamos, uma história ligada à doutrina cristã. Mas hoje, o que ocorre socialmente? As igrejas pentecostais,
evangélicas tomaram espaço. E elas estão usando um discurso do poder de necropolítica, de extermínio daqueles que são inimigos. Aliás, o que os poderosos sempre fazem, né? Eles sempre identificam uma sequência de inimigos para serem exterminados, o que também é um dispositivo do capitalismo. O capitalismo se alimenta de guerras. Ele precisa da guerra, ele precisa de inimigos para poder assassinar, para poder exterminar. Entonces ocurre que estamos ante una gran crisis social, por eso es necesaria una ética social, porque estamos viviendo movimientos y grandes desigualdades sociales, como por ejemplo la que ocurre en Brasil o en Bolivia u otros países, donde los evangélicos imponen una necropolítica, donde exterminan a personas que no piensan como ellos y las invalida. Entonces, este mecanismo de invalidación social también es muy fructífero para el capitalismo, porque el capitalismo se basa y se fundamenta en el exterminio, en la expoliación, en la invasión de unos pueblos a otros y de unas formas de pensar a otras, es decir, de unas sociedades a otras. Então, isso é muito grave, porque pessoas estão atuando numa frequência ética negativa em relação aos outros, e, sobretudo, aos outros que são aqueles desconhecidos, né? Então, existe um egoísmo crasso, um egoísmo extremamente enraizado, que vem caracterizando o comportamento social da maioria das pessoas. Se tornaram egoístas, se tornaram incapazes de perceber o sofrimento do outro, se tornaram incapazes de ter compaixão. Então, a dimensão da compaixão está posta em crise, em risco. É como se a compaixão não importasse. O sofrer com, que é uma característica humana extraordinária, de uma evolução espiritual, está sendo posta de lado em nome de quê? De uma segregação, em nome de você encontrar um inimigo, que é o comunista. Aqui no Brasil existe uma ideologia de caça aos comunistas, como se eles existissem, né, como comunistas. Existem aqueles de esquerda, né, e dificilmente uma pessoa de bom senso não é de esquerda, só se for uma pessoa estranha a si mesma, ela não é de esquerda. Entonces, en Brasil ocurre que esta crisis social por falta de ética social está derivando en un gran egoísmo, pero no solamente en Brasil, sino en otras partes del mundo, y las personas tienden a ser muy egoístas y a segregar y a excluir a las personas que no son como ellas. Entonces falta una compasión muy importante, que es la que define pues, al ser humano y los valores de las sociedades. Y en Brasil, pues ahora se está persiguiendo a los comunistas, como si los comunistas existiesen y se les pudiese perseguir para poder pues, amedrentarlos. Então, isso aí caracteriza esse desequilíbrio social e a emergência de uma ética social, que precisa ocorrer no processo educativo, de formação humana. Uma escola, uma educação que não cuide das relações interpessoais de forma profunda, ela põe em risco aquilo que é o equilíbrio social humano, sem o qual também a vida humana corre sérios riscos. Entonces, esta ética social en la cual pues tiene en cuenta las relaciones interpersonales y las desigualdades que acabamos de hablar, es importantísima que podamos introducirla, debatirla, criticarla y reflexionarla dentro de las escuelas y dentro de las universidades para poder enfrentar la crisis social que estamos viviendo. Bom, eu vou passar para um outro registro, porque como o tempo é curto, depois a gente vai fazendo considerações complementares. O registro da subjetivação. Entonces pasamos ahora, por la falta de tiempo, al registro de la subjetivización. Ou seja, uma ética mental e espiritual. Que es una ética mental y espiritual. Ela é, na verdade, uma ética ambiental, é uma ética social, mas ela ocorre nos processos de subjetivação que se dão em cada um de nós. Cada ser humano é um ser singular, no seu contexto, com as suas relações afetivas, compondo o seu universo existencial. Então,
Do ponto Entonces, de vista... ese nivel de subjetivización de ética mental y espiritual se refiere a la capacidad que todo individuo tiene para poder pues expresar sus afecciones, sus sueños, sus motivaciones y su existencia dentro de esta vida que compartimos todos. Ou seja, nós temos uma vida mental paralela à nossa vida corporal, mas que é uma coisa só, certo? Mas essa vida mental está também posta em risco. Por quê? Porque existe uma lógica do capital homogeneizante, de negação das diferenças, de negação das variedades, né? É de controle. Vivemos uma sociedade do controle em que os sujeitos, ou as subjetivações, estão sendo também mapeadas e controladas. E dentro da necropolítica, os sujeitos diferenciados, ou as subjetivações diferenciadas, são caçadas. E nós sabemos disso. As minorias de identidade, de gênero, de sexualidade estão sofrendo. Mas não só. Qualquer pessoa que tenha coragem de pensar de forma independente se depara com o muro das interdições subjetivas, das subjetivações. Entonces ocurre que existe una homogenización del pensamiento a través de diferentes mecanismos, como son los medios de comunicación, como es Internet, que lo que hacen es mapear, es crear como logaritmos a través de las plataformas y de las tecnologías que utilizamos para que aquellas personas que piensan diferente o que tienen identidades sexuales diferentes, pues se topen contra ese muro y si quieren salirse de esa lógica o de ese paradigma de pensamiento social que nos viene siendo impuestos, pues encuentren grandes dificultades. E uma coisa importante, numa educação transdisciplinar, a diferença é ela é fundamental. A diferença, as singularidades, elas são consideradas seriamente. Não é uma educação... En una educación transdisciplinar es muy importante la diferencia de las personas, su diferencia de género, de etnia, de sexualidad, de pensamiento. Es fundamental para poder crear una educación transdisciplinar, poder tener esa singularidad de los individuos. Então, o modelo educativo tradicional ele é homogeneizante, ele é negador das variedades subjetivas ou das subjetivações. Y el modelo escolar que se da a través de los currículum es homogenizante y niega las diferencias de las personas, de los individuos que están en las escuelas, entonces homogeniza el pensamiento. Se uma educação transdisciplinar não cuidar desse elemento espiritual, mental, não poderá ser uma educação transdisciplinar, porque cada um de nós é um universo próprio, que, digamos, participa de uma totalidade conjuntural, mas a partir de uma singularidade. Então, nós Entonces, precisamos... si una educación transdisciplinar tiene que tener, para que sea transdisciplinar, las diferencias y esa dimensión mental y espiritual de cada uno de los individuos, porque ellos comparten un espacio correlacional con las otras personas, siempre manteniendo su propia singularidad. Y el poder potenciar esa singularidad es lo que hace que la educación adquiera significado, sea transdisciplinar. A importância de se ter uma compreensão do outro aberta, de um respeito à alteridade. Isso é um princípio ético fundamental. Ninguém pode, digamos, agir em relação ao outro de forma destrutiva. Não deveria acontecer isso. Hoje nós estamos sendo bombardeados na nossa subjetivação através dos meios telemáticos. Vou chegar lá daqui a pouco, mas faça a tradução, Javier. Sí, está difícil. Entonces, lo que nos dice es que los medios telemáticos, como nos va a hablar a continuación, hacen todo un bombardeo que hacen que nuestro subconsciente y nuestra subjetivación se vea alterada y que lo que tiene que hacer una educación transdisciplinar es fundamentar el respeto hacia las otras personas y no hacia pues, la competencia o la guerra o el exterminio de las otras formas de pensamiento y de ser y de estar en el mundo, de actuar. Precisamos de um horizonte multicultural, multinacional,
multicultural, multidisciplinar, ou multireferencial, né? As culturas humanas são muito ricas e muito variadas. E nós precisamos ter essa abertura de inclusão de tudo. E não segregação do diferente, daquele que tem sua crença espiritual diferenciada, porque há uma variedade enorme nas culturas humanas em relação a isso. E são todas positivas, ou seja, as formas de subjetivação que existem são todas elas autopoéticas, estão conectadas ao mundo da vida. Entonces, todas las formas de subjetivización que existen son autopoéticas porque están conectadas al mundo de la vida y tenemos que aprender a valorizarlas todas a través de un paradigma multireferencial, multicultural, más multidisciplinar, en el cual todas las diferencias culturales que se subjetivizan a través de los individuos tengan cabida en el mismo espacio-tiempo. Então, é evidente que precisamos aprender muito com aquilo que cada um é no seu mistério, né? E na sua diferença. Por exemplo, hoje existe uma caça aqui no Brasil aos cultos religiosos afrodescendentes por parte das igrejas evangélicas. Por que fazem isso? Isso é um desrespeito humano que está na Constituição, inclusive, e está, digamos, na plataforma dos direitos universais da pessoa humana, que é uma conquista pós-Segunda Guerra Mundial. Se chegou a essa compreensão de que precisamos de uma Carta Universal dos Direitos Humanos para que possamos garantir o não retorno do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Mas isso está, hoje em dia, esquecido. Estamos vivendo uma barbárie em que é possível eliminar ou pensar em destruir aquele que tem uma crença religiosa diferente ou que tem um modo de pensar outro. Então, isso é muito grave, gente. Entonces tenemos un gran problema que parece que nos hemos olvidado desde la Segunda Guerra Mundial, que es discriminar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que incluso está en la Constitución, ocurre un fenómeno que es el de despojarse, de eliminar otras formas de pensamiento y de credo religioso, como está ocurriendo en Brasil, que los afro-brasileños pues tienen diferentes religiones, como por ejemplo el candomblé, que son pues, de orígenes africanos, y que los evangélicos están destruyendo esa heterogeneidad de pensamiento, esa heterogeneidad religiosa, de la subjetividad de esos pueblos y de esas culturas, que parece que los humanos nos hemos olvidado pues, de la Segunda Guerra Mundial, de todos los problemas que hubo, de esa discriminación de unos pueblos a otros, y que nuevamente se están volviendo a dar, y que tiene que haber una carta, como los derechos humanos, que respete la subjetivización de la diversidad cultural, también religiosa, de los pueblos. Isso está posto em risco, ou seja, hoje, por exemplo, aqui nesse nosso país, existe uma lei que parece ser cumprida, mas que no fundo ela só é aparência. Todo o sistema judiciário está comprometido, toda a legislação está comprometida e a serviço de uma mentalidade destrutiva, de desrespeito, desqualificação da alteridade, o que é um absurdo. Então, não pode nem se imaginar uma educação transdisciplinar. Uma educação transdisciplinar haverá de reunir todas as diferenças e de abrir-se para a multiplicidade infinita de modos de ser. Isso é riqueza. Quanto mais multiplicidade, mais riqueza. Bom, agora... Entonces, la educación transdisciplinar tiene que abrirse a la apertura y a la convergencia de las diferentes formas de ser de las personas, y no puede fundamentarse como la educación tradicional en la disgregación y en la separación, como está pasando ahora en Brasil, o como ha pasado en otros países donde no se ha valorizado otras culturas indígenas o afro en el mismo nivel, ¿no? Entonces, la educación transdisciplinar tiene que recoger todas las diferencias de ser y estar en el mundo de las personas. Bom, desculpa, perdão, doutor Dante. Por tema mais da organização do evento, nós temos 5 minutos
Isso, para a sequência de apresentação, e aí temos mais 10 minutos para poder fazer a pergunta. De acordo? Desculpa a interrupção, doutor. Já estou encerrando. Eu estou chegando no meio digital e aí encerro a minha fala, certo? Não, tá ok. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu estava aqui atento a isso. Então, vamos ao meio digital. Olha, o meio digital é paralelo ao ambiente, certo? Vamos fazer essa relação do meio digital com o ambiente. Hoje, digital, a dimensão do meio digital é paralela com a do ambiente. Ou seja, o ambiente telemático hoje digamos, é paralelo ao ambiente natural. E o ambiente... O ambiente virtual ou telemático é paralelo ao ambiente real por... Isso. Então, esse ambiente digital, ele é o meio universal da comunicação e da informação atualmente. Ele domina. Nós somos hoje dominados pelos meios cibernéticos digitais, do ponto de vista da comunicação e da informação. Entonces, desde un punto de vista de la comunicación y la información, los medios telemáticos dominan la opinión de las personas con sus noticias. Ou seja, todos os outros elementos do ambiente físico, concreto, corporal, da sociedade, da subjetivação, estão sendo agenciados pelos meios digitais. E hoje nós temos um fenômeno que precisamos estudar com muita atenção, que é o fenômeno da psicopolítica e do psicopoder, tratado muito bem pelo filósofo, ele é radicado na Alemanha, mas ele é da Coreia. Ainda é um coreano-alemão, Byung-Chul Han, que tem tratado a sociedade do cansaço, sociedade da transparência, do enxame digital, e ele tem chamado a atenção para essa mudança de paradigma, o paradigma do biopoder, do qual fala Foucault muito bem, e o paradigma do psicopoder, o panótico moderno do biopoder e o panótico digital. Vivemos hoje numa sociedade do panótico digital. Todos nós estamos sendo, digamos assim, controlados pelo sistema digital. Entonces existe el sistema digital nos controla, que es lo que varios autores y filósofos como Foucault o otro filósofo alemán coreano nos hablan de psicopoder, de psicopolítica o de biopoder, y es que el medio digital logra controlar al medio físico, al ambiente real, porque el medio digital es el que impone un poco la forma de pensar homogenizante que se tiene que desarrollar en el mundo real y físico. Ou seja, é um meio onde se produzem falsas afirmações, o fake news, certo? Então, nós temos um problema ético gravíssimo que nos atravessa a todos. Nos meios digitais, qualquer um pode se tornar anônimo. Claro que não se torna anônimo, porque tudo é rastreável, mas, ao se tornar anônimo, pode fazer coisas terríveis, como acontece hoje em dia. Entonces, ocurre que el medio digital, lo falso y lo no verificable puede volverse lo verdadero porque son personas anónimas que crean noticias, fake news, noticias falsas para poder aprovecharse de una determinada situación o de un contexto. Então, isso é muito grave. Nós estamos vivendo um enxame digital em que não há ética. Não há um sentido de ética. Qualquer um pode invadir o seu ambiente para interferir na sua fala, porque a sua fala é seguramente uma fala aberta para a multiplicidade, para a pluralidade. Então, existe um controle, uma espécie de patrulha ideológica na rede. Pessoas, ou computadores, ou inteligência artificial atuando nesse controle. Bom, meu tempo está acabando. Eu praticamente... Entonces, espera ahí, Danchi. Entonces, dice que existen computadoras, inteligencia artificial o personas que patrullan por el medio digital para poder ver qué personas se salen dentro de los patrones de pensamiento que el sistema está dando. Entonces, existe un vacío, una falta de ética digital que nos permita, pues, ser coherentes con las noticias y con la información que se maneja sobre los acontecimientos sociales y ambientales. Ou seja, em síntese, nós precisamos agir eticamente no ambiente, na sociedade, na subjetivação e no meio digital.
Não adianta nada agir só no ambiente, ou só na sociedade, ou só na subjetivação, se de repente fazemos coisas absurdas com os meios digitais, produzindo falsidades, atacando pessoas, produzindo aquilo que é uma ideologia que alimenta a segregação e as guerras, né? Os litígios e a falta dessa dimensão colaborativa sem a qual a humanidade no va para lugar nenhum. Entonces, para que la humanidad pueda enfrentar los desafíos futuros, tenemos que crear procesos de educación transdisciplinar que sean poliéticos y que traigan pues esa ética ambiental, la ética social, la ética mental de la subjetivización y la ética cibernética de los medios digitales, porque si no hay una coherencia entre esas 4 éticas, no nos vamos a desarrollar coherentemente y no vamos a lograr pues enfrentar los desafíos futuros como civilización. Eu alcancei o meu limite de tempo. Eu quero agradecer enormemente essa oportunidade de expor brevemente essa concepção da poliética, que é um operador para a educação transdisciplinar fundamental. Nós precisamos agir na complexidade, precisamos ter planos de ética em todos os níveis, nós precisamos ser seres éticos em qualquer lugar, em qualquer instante. Enfim, eu agradeço, portanto, a oportunidade e agora vamos às questões, se elas aparecerem. Obrigado, Entonces, Dante agradece mucho por la invitación y invita a todos los oyentes pues, a que puedan trabajar esas 4 grandes éticas en lo que él llama poliética, porque es la base fundamental para tener una educación transdisciplinar donde las diferentes conexiones entre las dimensiones pues, puedan operar, y que muy amablemente va a responder a las preguntas. Muito obrigado, Dr. Dante, pela excelente apresentação. De verdade, na universidade, eu, como docente da Universidade Nacional de Chimboraço, agradeço a sua participação, com excelente, mas problemática não. Eu posso dizer por parte personal que o senhor poderia estar em uma torre de marfim na universidade, mas eu também faço parte não desses negros de comunidades, e eu sou de São Paulo, que quis ser a comunidade mais genocida que nós temos no Brasil. Então, eu de verdade eu posso falar de parte própria que sim, eu nasci num campo de guerra. E talvez esse câmbio social, ele faça mais parte de políticas públicas, espero que sejam políticas públicas inclusivas. Quizás hoje eu posso ascender à universidade, fazer um mestrado na Universidade de São Paulo por conta de políticas públicas muito específicas do governo Lula, por mais que a gente não é uma promoção política, mas sim, na verdade, nós necessitamos dessas políticas públicas, porque os meus pais, meus antepassados e quizás meus parentes anteriores não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive de ascender à universidade. Então, de verdade, eu reconheço o seu trabalho e, de verdade, essa é a conjectura que nós estamos vivendo no país, não? Bueno, companheiros, desculpa-me por fazer essa prática personal com o Dr. Dante. Não, excelente, Alex. Alex, muito bom. Muito bom. Eu nomás le comparto porque eu de verdade vengo desse origem, não, muito humilde, de uma comunidade, de uma favela brasileira, de ser afrodescendente, e nomás vivemos essa realidade de extermínio, não, seja por parte dos políticos atuais, seja por parte das religiões que são incluídas em nossas sociedades, e sabemos que há esse campo de guerra. Eu de verdade nasci esse campo de guerra, e esse campo de guerra não ha cambiado. Cambia nomás os sujeitos políticos, pero isso nomás é a realidade. E, Dr. Dante, desculpa, eu também tenho mais uma objeção para fazer para o senhor. Quizás nós outros já sabíamos dessa realidade. Paulo Freire, já em sua década de 50, 60, 70, já nos advertiu. Milton Santos, com seus estudos sobre geografia, eu identifiquei muito no seu trabalho o tema da ecologia, o tema de paisagem, que é muito importante para a compreensão da nossa atualidade, e entender que fomos advertidos. E acabamos por esse período de chegar em um governo que eu particularmente posso chamar de genocida, não, de um governo totalmente autoritário, um governo totalmente reacionário que está destruindo tudo que foi consolidado em pelo menos 20 anos de governo. Então, eu de verdade reconheço o seu trabalho, espero que seja possível aplicar essas políticas públicas não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, como o Equador, que é o país que hoje eu resido e que hoje eu, de alguma forma, tento trabalhar para contribuir, mas de verdade eu entendo essa realidade. E eu quisera aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Tenho algumas perguntas mais, mas eu queria fazer mais essa pergunta. Na nossa atual conjectura, que é uma conjuntura bastante reacionária, isso é muito claro, política, ideológica, ecológica e ambiental. Eu queria saber,
a partir do seu ponto de vista, como a proposta poliética planetária pode, no mais, proporcionar esses câmbios? Entendemos que não é só os câmbios nos educandos, mas também os câmbios sociais, porque a educação, desde nossas premissas de educação para transformar, tem que ser para educar, para transformar a sociedade. Então, eu queria, no mais, saber um pouco como o senhor pode ver essa proposta para a nossa educação, no caso brasileira pública, também no caso equatoriana. Só vou fazer a tradução, professor. Perdão, compañeros, yo nomás hice la pregunta al doctor Dante, nomás pensando nomás en la actual coyuntura, que es bastante reaccionaria, en el caso de Brasil, pero también podemos identificar cepas de eso aquí en Ecuador. ¿Cómo nomás a partir de ese presupuesto político, ecológico, ambiental, cómo la propuesta poliética planetaria puede nomás proporcionar cambios, que sean ellos en los educandos, pero también en la sociedad, en su amplia coyuntura? Por favor, doctor Dante. Graças, Alex. É muito bom a sua colocação. Eu devo dizer o seguinte, não está nas nossas mãos essa decisão, mas eu acredito que é preciso transformar o ser humano a partir de dentro, uma revolução espiritual, coisa que não está nas mãos de nenhum Estado. Hoje nós vivemos um fenômeno, que é o fenômeno do capitalismo neoliberal extremo, que caracteriza-se por uma desmonte do Estado, né? O chamado Estado mínimo, que é uma coisa estranha. Você está desmontando o Estado e está desmontando a educação. Então, para você ter uma ideia, do ponto de vista da ecologia espiritual, estão destruindo no Brasil as universidades públicas, que foram construídas ao longo... No Brasil, as universidades não são as mais antigas, são as mais novas da América Latina. Então, é uma história de 100 anos ou um pouco menos, talvez. Então, estão destruindo uma ecologia espiritual que foi longamente construída, porque agora estão dizendo, não, você não tem mais segmento. Então, os professores universitários, os pesquisadores, os cientistas estão sendo afastados. Eu considero que eles estão sendo colocados em um campo de concentração virtual. Certo? Similar ao que é um campo de concentração do ponto de vista do controle físico. É um campo de concentração onde você coloca as pessoas que não vão ter mais uma atuação de florescimento. E é muito grave o que ocorre. Não vejo alternativa do ponto de vista do Estado. O Estado desmontou aquilo que poderia ser uma evolução de uma educação que floresceria numa direção nova. Não vimos isso acontecer. Pelo contrário. Então, eu não vejo como isso pode ser aplicado assim politicamente. Porque nós não estamos no poder central. Nós somos cidadãos, estamos reagindo através de linhas de fuga diferenciadas, mas não temos condições de decidir aquilo que os políticos hoje decidem, porque eles são comprados pelo grande capital. Então, hoje, o que acontece? As pessoas não estão nem aí com o compromisso humano de uma humanidade que precisa florescer através da sua consistência afetiva, não da sua brutalidade. Então, eu vejo problemas aí sérios. E me parece que é preciso agir sem que esperemos mais auxílio das políticas de Estado que estão aí. É preciso mudar o governo para que haja de novo uma retomada de um crescimento que foi abandonado, que foi fantástico, e que não tem nada a ver com o discurso oficial que está sendo propalado do ponto de vista ideológico, como se aquilo que o governo Lula e Dilma fizeram foi, digamos, um aparelhamento comunista do Estado, uma coisa absurda, que está sendo propalada como ideologia, uma coisa que não tem fundamento e na qual as pessoas acreditam, por pura ignorância. Então, eu vejo que essa poliética ela só pode ser construída a partir de iniciativas de pessoas, certo? De grupos que não acreditem nesses dispositivos que aí estão de controle e de agenciamento coletivo das massas, o que é uma tarefa dura. Então, eu tenho uma certa visão pessimista em relação ao futuro, pela forma como as coisas estão andando. Estão destruindo de tal maneira as coisas e com tanta força que
Será que seremos capazes de reagir a tempo a isso? Então, eu fico muito preocupado em ver como nós estamos distantes dessa consciência poliética e como nós precisamos dela para darmos conta de um futuro humano que garanta qualidade essencial de vida para quem vier nascer nesse mundo. E para os seres que pertencem à Gaia, porque nós não somos os exclusivos, pelo contrário, não somos o centro. Nosso papel seria exatamente um papel muito mais de curador, daquele que cuida. Então, a consciência humana está num nível de cuidar. O ser humano pode ser o cuidador da vida de si, da vida do outro e da vida do planeta e dos planetas, porque a nossa visão hoje é uma visão que se abre para o cosmos. A própria ciência está aberta para isso. Então, para dizer, não vejo saída pelas políticas de Estado, não, dentro dessa mentalidade neofascista que aí está. Pelo contrário, o que eles querem é exatamente destruir essas linhas de fuga diferenciadas, de uma educação não bancária, de uma educação que promova o mais possível o florescimento das potencialidades de cada um, nas suas circunstâncias, porque não existe ninguém fora das circunstâncias, somos seres circunstanciais. Enfim, respondo por aí. Muito obrigado, Dr. Dante. Bueno, voy a nomás consolidar un poco de la respuesta del Dr. Dante. Nomás, él cree nomás que no es posible que nosotros tengamos esa respuesta del Estado, porque nomás el papel del Estado hoy, hablando nomás del estudio de caso brasileño, pero muy reflexado nomás en los otros estados, naciones de América Latina, vemos que tenemos un Estado muy reaccionario que nomás está peleando para que haya el desmonte de la educación, o sea, que no tengamos más los presupuestos, que no tengamos más la oportunidad de ofrecer una buena educación de calidad. Y a partir de ese presupuesto poliético, eso nomás tendrá que partir de las personas. Las personas viven en sociedad y esa sociedad nomás hacer, quizás esa es mi comprensión, doctor Dante, a partir de un cambio que sea interno hacia el externo. Perfecto. Nomás hacer el posible para elegir buenas propuestas de gobierno, no elegir personas, quizás elegir buenas propuestas de cambios sociales, pero que partan nomás de las personas hacia afuera. Creo que nomás eso es un condensado nomás de la respuesta del doctor Dante, que de verdad es mucho más compleja que eso. Doctor Dante, yo tengo nomás una pregunta más de una de las personas que está asistiendo nomás al evento. El señor Coelho Caña pregunta nomás si usted considera necesario cambiar la ideología capitalista por la comunista para evitar el daño a la objetivación de la naturaleza. Hablando, eu creio que eu posso falar, iniciar um pouquinho do senhor. Não traduza, não, eu já entendi. Maravilha, doutor. Certo? Então, veja bem, olha essa coisa de ideologia comunista ou ideologia, digamos, capitalista, isso é produção discursiva equivocada, certo? Não acredito que você vá caminhar para um regime político comunista. Isso não existe mais, essa possibilidade, gente. Não estamos mais no século XX, no pós-guerra, na Guerra Fria, né? Naquilo que no século XX se constituiu como União Soviética, como os países que encamparam um comunismo de Estado, que também é um sistema castrador, né? Um sistema que eliminou pessoas, assassinou pessoas. Então, nós temos um holocausto na Rússia, temos um holocausto também na China, que não é revelado do ponto de vista do que é um regime totalitário. Então, regimes totalitários são regimes totalitários, sejam eles capitalistas ou comunistas. Então, o nosso problema não é um comunismo, mas um comunismo no sentido mais, digamos, espiritual. Nós precisamos, sim, de uma vida comunitária. As pessoas são iguais do ponto de vista ontológico. Por que nós estabelecemos diferenças entre elas? Isso é uma construção social, é uma construção humana que precisa ser desmontada. Então, não acredito nesse jogo capitalismo, não capitalismo. O capitalismo ele é tão poderoso que ele não vai abrir mão do seu poder até ser autodestruído ou se autodestruir. Infelizmente, essa é a verdade. Ou seja, um poderoso hoje, que tem nas mãos o poder, ele só vai parar quando ele morrer. Quando a vida disser basta, chega, acabou a sua vida, pronto. Por algum outro motivo que não é humano, né? Então, eu não acredito nesse confronto equivocado. Não se trata de mudar, de deixar de ser... É impossível hoje você imaginar isso. Não tem como você
convencer os bancos ou convencer aqueles que são detentores do dinheiro de que eles precisam ser humanos, de que eles precisam respeitar a vida humana na sua diversidade. Isso não vai acontecer. Então, o processo é mais longo e a gente tem que ter linhas de fuga convenientes à nossa aspiração de uma vida plena. E aí cabe-nos, sim, linhas de fuga variadas. Mas eu não acredito que você agora vai mudar o regime, sair do regime capitalista para um regime comunista, como se isso fosse resolver alguma coisa. Isso não resolve nada. Isso é apenas jogo de aparência. Então, em síntese, minha resposta é por aí. Não, perfeito, doutor Dante. E eu creio que podemos passar mais do que isso, não? Às vezes nós outros, como na academia, perdemos tempos em discussões se é de direita ou de esquerda, mas eu acredito que nossa instância social não existe nem direita nem esquerda, não existe as pessoas que têm e que não temos, não. Vida. E eu acredito que a nossa realidade política e ideológica tem que passar por isso. Quizás podemos pensar em um progressismo mais direita e esquerda, eu acho que isso faz parte do nosso passado histórico, de uma outra realidade, de um outro continente que não é a nossa. E quizás a gente tenha que buscar esses câmbios sociais, não? Pero, doutor Dante, uma vez mais, les agradecemos por la ponencia. É lamentável que tenhamos um tempo muito curto, porque sí, é muito interessante que veamos novas propostas, novos trabalhos distintos, nomás que nos vai engrandecer, não só como investigadores, mas também como seres humanos. Então, em nome da Universidade Nacional de Chimborazo, em nome do evento, quisiera nomás agradecer por su importante nomás presentações. E aprovecho nomás também a oportunidade, doutor, para apresentarle nomás o certificado de la ponencia. Então, com maior gosto nomás, la Universidad Nacional de Chimborazo, por medio de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnología, confiere nomás a usted el certificado al doctor Gante Augusto Galefi por haber participado en la calidad de conferencista con el tema La emergencia poliética planetaria, los desafíos de la educación transdisciplinaria para todos en la primera jornada de reflexión pedagógica transdisciplinar realizada del día 9 al 11 de septiembre de 2020 con una duración de 40 horas. Riobamba, septiembre de 2020. También tenemos la firma de nuestra estimada señora decana, doctora Amparo Cazorla, y también de nuestro coordinador del evento, el máster Alex Estrada Garcia. Uma vez mais, doutor Gante, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por adequar mais a norma do evento, e de verdade a gente fica muito feliz por ter essa participação importante e também trazer ideias, não só no campo da teoria, porque creio que a teoria nós outros vivemos nos livros, mas no campo das ideias físicas, da realidade. Sim, muito bem. Muito obrigado, doutor Dante. Agradeço a todos vocês a oportunidade. Contem comigo, estamos juntos. Javier, um querido amigo, companheiro de trabalhos, estamos aí pensando em projetos comuns, o que é muito importante. Então, contem comigo. Obrigado pela oportunidade, foi muito rico. Muito obrigado, doutor Dante. Eu creio que nos vai ajudar a reflexionar muitos assuntos. Por favor, Javier, siga nomás, compañero. Muchas gracias también, solamente agradecer, creo que estas reflexiones nos traen mucha apertura para los que estamos formando a profesores y a profesoras y para los que se están formando para tener una visión filosófica del mundo y sobre todo de la educación, de cómo la educación tiene que transformar el mundo. Espero que les hayan gustado, pues pueden buscar muchos escritos de Dante y muchos escritos míos en internet para poder seguir nutriéndose, muchos videos y esperamos, Alex, que esto pues podamos repetirlo. Estaría muy bien poder crear un pequeño evento en noviembre con motivo del Día Mundial de la Filosofía. Vamos a pensar al respecto, a ver si en noviembre podemos repetir un poco el escenario, un poco los protagonistas, para seguir creciendo y para que estas reflexiones, que son muy ricas y fructíferas, pues se sigan dando. Gracias a todos, a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Nos falamos, Javier, depois. Disculpa, compañero. Solo una indicación a los compañeros panelistas nomás que están participando del evento. Aquí nomás en el Zoom, del web chat nomás del Zoom, nosotros tenemos el link para poder nomás tomar la asistencia. Entonces, cualquier duda nomás nos puede comunicar también a los coordinadores del evento y nomás que el tema de la asistencia no sea un problema, pero de verdad, muchas gracias, doctor Dante, doctor Javier, por la participación y de verdad un gusto y de verdad la Universidad Nacional de Chimborazo solo va a crecer con
con ese tipo de conocimiento, con ese tipo de discusión, ¿no? Hay que creer que la academia no es solo el papel, sino la discusión y ese crecimiento nomás que viene a partir de varias ideas, ¿no? De esa múltiple idea, de esa planetaria, pero nomás llevando en consideración la importancia de esa ética, que sea profesional, que sea ambiental, que sea espiritual, pero que haya nomás esa ética y entenderemos que somos sujetos distintos, personas con orígenes, formaciones distintas, pero que estamos en un lugar que sí es posible convivir. Doctor Dante, una vez más, muchas gracias y un gusto. Ahí nos vemos nomás en Bahia. Um gosto. Assim seja. Prazer, então. Chao, gracias. Tchau, tchau. Vou desligar aqui, então. Estimados asistentes, muchísimas gracias. Bueno, el día de mañana continuamos con el ciclo de conferencias de las primeras jornadas de reflexión pedagógica. Les esperamos a las 9 de la mañana. Que tengan una excelente tarde.